Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra del Señor. Estamos terminando una semana, como siempre digo, por lo menos laboralmente hablando, ya a los pies o a las puertas de este fin de semana. Pero a pesar de que estamos terminando la semana, hoy es un día también de comienzos. Hoy vamos a dar comienzo a estudiar el capítulo 17 de Mateo. Ya hemos visto los 16 capítulos anteriores, versículo a versículo, que nos ha llevado unos cuantos años en hacer esto. Y hoy vamos a dar comienzo al capítulo 17, que es un capítulo muy interesante. Vamos a leer el primer versículo de Mateo, capítulo 17, versículo 1, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, Juan el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a un monte alto. Y así de esta manera comenzamos este capítulo 17, donde nos vamos a encontrar varias historias. Mira, lo primero que nos vamos a encontrar, lo primero que vamos a estar viendo es la transfiguración, que Dios mediante la vamos a ir explicando. Luego vamos a pasar a ver un milagro que Jesús hace sobre un muchacho lunático. Después vamos a ver brevemente cómo Jesús anuncia nuevamente su muerte a los discípulos. Y por último, lo que vamos a ver en este capítulo es ver a Jesús, a pesar de ser Dios mismo, él no se negó a pagar los impuestos del templo. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio. Desde este versículo 1, donde Mateo comienza diciéndonos qué sucede 6 días después de aquella conversación que el Señor tiene con sus discípulos, donde recuerda que comenzó a hablarles del alto coste que conlleva seguir a Jesús. A mí me llama bastante la atención que tanto Mateo como Marcos como Lucas, a la hora de contar este pasaje, hablen de que fue varios días después de aquella conversación. Y digo que me llama la atención, bueno, por lo menos por dos motivos. El primer motivo es que no se dice nada de lo que ocurrió durante esos días. Date cuenta, la Biblia guarda silencio. Y no se dice nada, no porque no ocurriese nada. Porque, oye, yo te garantizo que un día con el Señor tenía que ser totalmente espectacular. Todos los días con Jesús sucedían cosas. De hecho, el Evangelio de Juan termina su último versículo, allí en el capítulo 21, en el versículo 25, diciendo que hay otras muchas cosas que hizo Jesús que no se han narrado, que no se han contado en los Evangelios, porque si se escribieran una por una, dice Juan, no cabrían libros en el mundo. Claro, sin duda alguna, Juan aquí está usando una hipérbole, una exageración. Pero lo que quiero decir es que esos 6 días de silencio seguramente también ocurrieron muchas cosas. Pero al final hemos de entender que la Biblia nos cuenta lo que necesitamos saber. La palabra de Dios va al grano, se centra en lo importante. Por eso pasa directamente de aquella conversación hace 6 días atrás a cuando ocurre ahora la transfiguración. Y lo segundo que me llama la atención de que Mateo, Marcos y Lucas mencionen los 6 días, es el paralelismo que hay con los 6 días que también se relata en Éxodo capítulo 24, versículo 16, cuando Moisés subió a un monte, en este caso al monte Sinaí, y dice el texto que la nube lo cubrió por 6 días y fue en el 7º día cuando Dios llama a Moisés. Esto no quiere decir que 6 días tenga algún significado especial, no, sino que tanto Moisés como los discípulos que subieron a ese monte tuvieron que esperar un tiempo de preparación para lo que iba a ocurrir. Mateo nos cuenta cómo Jesús no se fue a ese monte solo, no subió a la montaña solo, sino que se llevó a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Hay muchas personas que dicen que dentro de los 12 discípulos, estos 3 eran los más cercanos, los más íntimos del Señor. Y bueno, puede ser que así sea, porque estos 3 estuvieron en los momentos clave de la vida de Jesús.
Curiosamente fueron estos tres los que también nos los vamos a encontrar allí en el huerto del Getsemaní, cuando fueron a arrestar al Señor y Jesús sudó gotas de sangre. Allí estuvieron esos tres. Y el Señor, sabiendo lo que iba a ocurrir en ese monte alto, sabiendo la gloria que se iba a manifestar, no se llevó a todos, sino simplemente a estos tres. Y esto no lo hace porque eran sus favoritos, porque la misma Biblia aclara en 5 textos diferentes, como por ejemplo en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 10 y en el versículo 34, que Dios no hace acepción de personas. Así que podemos deducir que Jesús escogió a estos tres porque eran los más preparados que estaban. Y es que no a todos se les puede revelar la gloria de Dios. Hay personas que si se les revela la gloria de Dios, en vez de bendecirles, les asustaría. Que fue curiosamente lo que sucedió en el Sinaí, cuando Dios, al derramar su gloria, dice la Biblia, allí en el libro del Éxodo, en el capítulo 19 y en el versículo 16, que vinieron truenos, relámpagos, el monte fue cubierto por una espesa nube y se empezaron a escuchar como sonidos de trompeta cada vez más fuerte, unos sonidos de bocina. Y cuando el pueblo empezó a mirar eso, empezó a experimentar eso, dice literalmente el texto que se estremecieron, se llenaron de espanto. Y más adelante, después en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5 y en el versículo 27, dice que todas las personas decidieron decirle a Moisés, mira, Moisés, mejor acércate tú a Dios, que Dios hable contigo y ya tú si eso nos transmites lo que Dios quiere decirnos. Vuelvo y repito, no todos están preparados para experimentar la gloria de Dios. Y como Dios sabe quién sí puede y quién no, por eso no se llevó a todos a ese monte alto, sino que se llevó solamente a Pedro, a Juan y a Jacobo. No se sabe exactamente a qué monte subieron. Se cree, se piensa que pudiera ser el monte Tabor, quizá también el monte Hermón, aunque créeme que saber el monte en concreto es lo de menos, sino que lo importante realmente es saber qué sucedió en ese monte. Si eres curioso, a la hora de leer, te vas a dar cuenta que los montes en la Biblia tienen como un significado espiritual. Es en los montes donde Dios manifestaba su gloria. En el monte Sinaí fue donde Dios le dio a Moisés la ley. También fue en otro monte, concretamente en el monte Carmelo, no me acordaba, en el monte Carmelo, donde Elías encaró a aquellos falsos profetas de Baal y Dios hizo descender ese fuego del cielo. También fue en un monte que nosotros conocemos como el monte de las bienaventuranzas, donde nuestro Señor, donde Jesús predicó su primer mensaje a una multitud. Y también en alguna ocasión la Biblia nos va a enseñar, como por ejemplo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6 y en el versículo 12, que Jesús subía al monte para orar. ¿Qué nos puede enseñar todo esto? Mira, los montes son lugares apartados de la civilización. Los montes están apartados del caos del día a día, apartados de las multitudes, y son lugares donde se puede tener una mejor intimidad con Dios. Y es que muy de vez en cuando tendríamos que buscar esa intimidad con nuestro Señor, ¿verdad? Tendríamos que dejar todas nuestras ocupaciones y todas nuestras preocupaciones para tener un encuentro con el Señor. Creo que hoy en día una de las mayores distracciones, sin lugar a duda, la mayor distracción que tenemos es el móvil, las redes sociales, el internet, donde quizás sin querer pasamos gran parte de nuestros días. Así que es muy necesario que muy de vez en cuando salgamos de todo ese exceso de actividad y podamos ir a un lugar en soledad y en intimidad con nuestro Dios. Porque ¿hace cuánto que no te quedas a solas con Dios? ¿Hace cuánto que no estás, 1, 2 o 3 horas o el tiempo que sea en total soledad con tu Dios? En pocos días se nos va este año. Y creo que antes de hacerlo sería muy bueno que tengamos ese tiempo de intimidad, un tiempo de soledad con Dios.
Ese tiempo donde no solamente podamos reflexionar en todo lo que hemos vivido en este 2024, sino sobre todas las cosas que podamos empezar a prepararnos para todo lo que viene en el 2025. Amén. Así que saca un tiempo, busca un lugar donde te puedas apartar de todo, del móvil, del internet sobre todo, te puedas apartar de todo y que te quedes un rato. El tiempo no es importante, si son 10 minutos, si es una hora, si son 10 horas, eso ya lo determinas tú y tu poder hacerlo. Pero hagámoslo, separemos un tiempo para nuestro Dios y quedémonos a solas con el Señor. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú revelas tu gloria a quienes tú quieres, pero revelas tu gloria. No eres un Dios oculto, no eres un Dios lejano, eres Emanuel, eres un Dios cercano, un Dios con nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú puedas revelarnos tu gloria, que te podamos ver, mi Dios. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Hoy oramos, Señor, para que puedas bendecirnos en este día, para que tu bendición nos alcance, Señor, y que podamos ver tu gloria. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Hoy me gustaría pedirte oración por el viaje que vamos a tener en estos días. Mañana, Dios mediante, estaremos en Madrid predicando la palabra. Mi esposa y yo vamos para allá y vamos a estar predicando allí en Madrid, en la capital de España, tanto el sábado como el domingo. Así que no solamente te pido que ores para que todo salga bien, sino que te extiendo esta invitación. Si eres de Madrid o de los alrededores, si no tienes una iglesia donde te congregas, puedes venir, pídeme la información, aunque ahí la tenemos en las redes sociales. Es en un hotel, en la sala de un hotel que hemos alquilado y que es en Fuenlabrada, Hotel B&B creo que se llama, de Fuenlabrada, que ahí todos los meses estamos teniendo reuniones, así que te invito. Y recuerda que los viernes también siempre te animo a que te congregues. Tenemos un fin de semana por delante, un fin de semana que estamos en medio de unas fiestas, en medio de la fiesta de la Navidad, donde parece ahora que todo es un caos, parece que ahora hay que comprar y comprar y comprar, no me digas por qué, pero dentro de todo este caos, separa un tiempo el domingo y vete a la iglesia. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones.